Bueno, muy buena noche. Me presento, mi nombre es Miguel Hurtado. El día de hoy vengo a hablarles sobre el esquema de la teoría del delito. Abajo les estaré dejando el link de, de mi presentación, ya que por debido a temas no he podido parar muy bien que se vean los dos, pero ahí estará. Bueno, en el esquema del delito empezamos hablando de la conducta. ¿Qué es la conducta? Existen dos clases de conducta. La conducta es la materialización del pensamiento humano. Es como el lenguaje, solo que no se representa con símbolos, sino pues por medio de acciones. Según el Código Penal, en nuestro ordenamiento, la Ley 599 del 2000, este pues tiene dos categorías: por acción o por omisión. Acción es relacionado con las conductas dolosas, como pues de manera genérica está en el Código Penal, y las omisiones, que atienden a los delitos culposos, que están consagrados específicamente por el legislador cuáles son culposos. La culpa la tenemos en culpa con representación y sin representación. ¿Qué las diferencia? El pensamiento antes de cometer el ilícito. ¿Qué se quiere decir? Una persona va manejando a 200 kilómetros por hora, violación de reglamentos, uno de los cuatro generadores de la culpa, y cree que si a una persona más adelante se le llegase a cruzar, un peatón llegase a cruzar, él cree que puede llegar a evitar ese riesgo a pesar de la velocidad a la cual maneja. Ahora, según mi presentación, pasamos a los dispositivos amplificadores del tipo. ¿Estos para qué sirven? Son como una extensión del derecho penal para evitar dejar libre o dejar sin pena otros delitos o personas que cumplieron otros roles en el esquema del delito. Primero tenemos la tentativa. ¿La tentativa qué es? Es el análisis al desvalor del acto ex ante. En este se mira la idoneidad de medios e idoneidad situacional, según lo estableció la Corte Suprema de Justicia. Esto, toda vez que no es lo mismo aquella persona que dispara a otra con la intención de matarla en un carro blindado, en el cual no concurriría tentativa una tentativa acabada, o sea, homicidio en grave tentativa, sino una tentativa inidónea, toda vez que no hay idoneidad ni situacional ni de medios. ¿Por qué? Porque la persona, el sujeto pasivo del crimen, al estar en la camioneta blindada y la otra con una pistola de balines, ojos de balines, no habría forma de que se llegase a concretar el ilícito. El concurso de delitos, pasando al segundo. El concurso de delitos es muy importante. ¿Por qué? Porque al sancionar por uno, o lo que se nos enseña en nuestro ordenamiento jurídico, es que se impone la pena del delito más grave y los otros se tienen en cuenta como agravantes de la conducta punible. Obviamente, hay diferentes clases de agravantes, no hay agravantes para un delito, hay genéricos, pero pues por todo se juzga y se impone la pena del más la pena del más gravoso, que pena, y se ponen como agravantes los demás. Obviamente esto, el concurso de delitos, aplica para diferentes clases de situaciones, digamos, aquel que violó y mató, caso Juliana Zamboni. Los que lean la sentencia se van a dar cuenta, él fue sentenciado a la pena más gravosa, y de acuerdo al resto, lo que se hicieron fue tomarse como agravantes. Ahora bien, la tercera parte, el tercer subdivisión de los dispositivos amplificadores del tipo, tenemos la coautoría y la participación. Estos son muy importantes porque en la comisión de delitos suele presentarse la división de tareas, la división del trabajo. Entonces, no sería, digamos,
legalmente justo ni lo políticamente correcto a los ojos del derecho el solo juzgar al autor intelectual de los sucesos. Por lo tanto, se mira qué rol tuvo cada persona en el delito y en base a ese será juzgado y asimismo será sentenciado. Unos tendrán un reproche más elevado, otros más atenuado, dependiendo de la participación del mismo. Hay que recordar que en la coautoría hay dos, autoría mediata y la autoría mediante estructuras del poder armado, que digamos que sería la tesis más reciente, esta última, siendo esta inventada pues aquí en Colombia, creada aquí en Colombia, con el objetivo del cumplimiento o de de llegar a un acuerdo de paz con las guerrillas. Continuando, decidimos explicar esto y las teorías de la imputación. Solo mencionaremos algunas y explicaremos la de Claus-Roxin para el caso en concreto. La más importante, la teoría de la imputación. Bueno, ¿estas qué son, no? Bueno, primero definamos y para qué sirve. Las teorías de la imputación, digamos que son de la imputación objetiva, ocupan o su objetivo es la determinación de las propiedades, valga el pleonasmo, objetivas y generales de un comportamiento imputable. ¿Esto qué quiere decir? Esta pequeña idea. Y es que la acción cometida debe tener un nexo causal jurídico formal de riesgo o totalmente desaprobado por el cual se pueda llegar a ser juzgado. Siendo pues así que de los conceptos a desarrollar aquí en la parte pues especial, si acaso se menciona o se expresa o implícitamente la causalidad, que es lo que la relaciona. Los resultados van conexos, van de manera entrelazada con la conducta, lo cual vendría a llegar a ser denominado como el injusto penal. Pero ¿qué es el resultado y cuáles son sus ramificaciones? Bueno, los efectos, el resultado es aquella materialización de la conducta cometida eh, y pueden ser clasificados en dos. Tenemos de lesión y de peligro. Aunado a esto, también se tienen otras dos categorías, que son resultados separados de la acción y resultados no separados de la acción. ¿Esto qué quiere decir? Es como aquella persona que procesa la coca, la envía, o no, un ejemplo más, digamos, más adecuado sería la falsificación de moneda. El resultado, el final del mismo, es totalmente separado de la acción y sería en detrimento de un tercer país u otra persona. Ahora bien, estos resultados, estos efectos, estos resultados deberán ser típicos, pues deberán cumplir con la tipicidad, la objetividad y la subjetividad, ¿no? En la tipicidad también deben ser antijurídicos, típicos y culpables. Continuando, pasamos a la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es aquella conducta cuando la acción humana viola una norma y además pues debe reunir otros elementos de encuadre en algunas de las figuras que establecen el Código Penal o en leyes especiales. Está la objetiva y subjetiva. La objetiva pues atiende a la violación de reglamentos de la norma, matar, en el caso en concreto el verbo rector, y la subjetiva atiende al sujeto pasivo y al sujeto activo, agresor y víctima. Continuando, seguimos con la antijuricidad. ¿Qué es? La antijuricidad penal, en derecho penal, goza de uno de los elementos considerados por la teoría del delito, para la configuración del delito, los cuales son definidos como el desvalor que posee un hecho típico, contrario a las normas de derecho penal. Esto supone también que
la acción que se realiza está prohibida por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, que dicho comportamiento es totalmente contrario a derecho. Tenemos dos clases de antijuricidad: antijuricidad formal y antijuricidad material. Formal, digamos, no tan ostensible, digamos, yo lo consideraría como un delito de cuello blanco o tipo blanco, lo cual nos exige remitirnos a otros eh, ordenamientos o ordenamientos no, sino otras leyes, o caso tal, violación al debido proceso, algo más o menos así. El material ya sería cuando se viola un bien jurídicamente tutelado por la norma. Ahora pasamos a la culpabilidad. ¿La culpabilidad qué es? Es ese reproche que se le hace a aquella persona que cumple con el injusto penal. Puede llegar a gozar dependiendo de si fue una conducta dolosa, aspecto cognitivo y volitivo. Se mira si es qué agravantes tenía, atenuantes, y asimismo se le hace un reproche o si fue una conducta culposa o preterintencional, de acuerdo al desarrollo y al planteamiento que se le plantee el fiscal en el caso, y asimismo recibirá su condena. Ahora bien, tenemos las causales de ausencia de responsabilidad. Estas están contempladas en el artículo 32. Unas estarán, digamos que tumbarán la antijuricidad del acto, otras tumbarán la tipicidad y otras tumbarán la culpabilidad del mismo, ¿no? Obviamente, digamos que esta clasificación de los exonerantes de la responsabilidad penal no tienen como tal, no son limitados a una estructura del delito penal, sino que por el contrario, pues como se ve, están diversificados y pues obviamente se concretan en un solo artículo del Código Penal, el cual vendría a ser el artículo 32. Tumban diferentes categorías, como ya lo había enunciado: unos la antijuricidad del acto, la conducta y la culpabilidad, y la tipicidad del mismo. Es de importancia recordar que en el proceso no puede tumbar dos categorías, verbo y gracia, la antijuricidad y la conducta al mismo tiempo. O tumba una o tumba la otra. En este caso, aquí los tenemos señalados en el artículo número 32 del Código Penal. Mencionaremos uno sucintamente para no hacer tan extenso el video, dando cumplimiento pues a lo pedido por el profesor para el parcial del último corte del sexto semestre, Teoría del Delito. Y es, digamos, por ejemplo, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Este numeral en concreto lo que tumba es la tipicidad del acto. ¿Por qué? Porque como tal lo que la persona no actúa, ya sea ni de manera o sea, de manera culposa o de manera dolosa, no cumple con ninguno de estos dos, por lo tanto no habría una tipificación del acto. Por otro lado, tenemos uno que tumba la antijuricidad: se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Esto es, digamos, en el caso de cuando se estaba bajo el proyecto de gobierno de la seguridad democrática de expresidentes anteriores, en el cual se estipulaba que cualquier persona oscura de manera que se acercara o se moviera de manera sospechosa podía ser objetivo de un ataque militar y no ser considerado como un delito, sino como una defensa, ya que se está en cumplimiento de un deber legal de dar exterminio a un grupo subversivo, el cual eran las FARC, Ejército de la Liberación. Ahora miremos uno que tumba la tipicidad: se obre bajo insuperable coacción ajena. Aquí hay algo muy peculiar. ¿Y qué es? La coacción ajena, para el caso en concreto, lo que nos pide es
para que se llegue a concretar esa coacción ajena, es que el ilícito que usted va a cometer, o al que lo están obligando a cometer, tiene que ser menos gravoso que el que le van a cometer a usted si no llega a concretar ese resultado, ese hecho criminoso. Por ejemplo, aquella persona que amenazan con matar a su familia y a él, si no hurta la tienda del vecino. Aquí lo que vemos es que un delito más gravoso está impulsando a esa persona a cometer otro ilícito de menor reproche. Este sería uno que tumbe la tipicidad. Eh, entonces, pues eso sería todo. Esta sería mi parte del esquema del delito. Eh, es de agradecer al profesor César Camargo pues por este sexto semestre lleno de grandes enseñanzas. Debido a problemas técnicos que tuvo durante la semana con el computador y el trabajo, pues no se pudo llegar a algo mejor. Se espera pues seguir mejorando y seguir subiendo videos, no solo de penal, sino del área mercantil.